A los profetas Dios les habla por sueños y visiones. Y cuando les habla, no es que le va a hablar con voz audible, no es que le va a hablar de manera directa, sino que Dios le va a hablar por medio de figuras y símbolos a los profetas. Entonces, por eso es que los profetas tienen que tener ojos como de águila, porque verán visiones, tendrán sueños, revelaciones, éxtasis, y se manifestarán figuras y símbolos que deberán interpretarlas, señales que deberán entender. Estas son credenciales de un profeta. El profeta, Dios le habla por medio de sueños y visiones. Dios le habla al profeta. La credencial que debe tener un profeta: manifestar señales y prodigios por la unción del Espíritu Santo como confirmación. Los profetas deben de manifestar señales y prodigios. Un profeta debe de predecir el futuro por inspiración divina. Es el centro de su ministerio. Sea claro, no si sus palabras tienen cumplimiento. Las palabras de un profeta tienen cumplimiento. Wow, esto es muy importante. Esto es muy importante en este profeta. Dios los repara. Escuche bien. Lo que un profeta de Dios profetiza tiene que tener un cumplimiento. Sea al instante, sea al otro día, sea a los meses, a los años. Se tiene que cumplir esa palabra. Se tiene que cumplir. Porque Dios lo respalda. El profeta revela lo oculto o secreto que le es mostrado o dicho. Es decir, a los profetas se les revela lo oculto o lo secreto que les he mostrado o dicho. Es decir, dentro de las visiones y sueños, los profetas se les dan revelaciones de cosas ocultas, cosas secretas. Y allí ellos escuchan también dichos que se pronuncian en esas visiones. Es decir, que parte de las credenciales de un profeta es que se les revelan las cosas ocultas y secretas. Pero para que se les revelen estas cosas ocultas y secretas, el profeta debe de estar en intimidad con Dios. El profeta debe de buscar el secreto de Jehová. Debe de meterse, debe de procurar ver, ¿verdad? Esas visiones, esas revelaciones en lo íntimo. Hay que buscar esas revelaciones. Dice aquí, el profeta debe de hablar guiado por el Espíritu Santo de Dios. Su profeta, todo profeta de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. Si no se deja guiar por el Espíritu Santo, su ministerio profético corre peligro. Escucha bien. El profeta no se dirige él. El profeta es dirigido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga de una manera especial a ese público que nos apoya y nos sigue a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Félix Sánchez Oficial. Bien, en este segmento de Cátedras Bíblicas vamos a seguir continuando con nuestra serie Los 5 Ministerios, y recordemos que nos quedamos en el Ministerio Profético. Esta es la segunda parte de la primera sobre el tema el profeta, ¿verdad? Sobre el tema ministerio profético, ya que no pudimos desglosar toda esta parte del ministerio profético porque es bastante amplia, y por eso decidimos pues dividirla en partes para así poder abarcarla a plenitud y poder compartir con ustedes toda esta información que es de gran valor y de mucho enriquecimiento para tu conocimiento y edificación para tu vida. Así que les invito a que sigan apoyándonos, se sigan suscribiendo y sigan compartiendo, ya que esto es bastante bueno y enriquecedor, bastante bueno y de provecho para el crecimiento espiritual de todos nosotros. Así que, sin más que decir, vamos a continuar. Vamos a hacer un breve resumen, o vamos a refrescar nuestra mente, ¿verdad?, de los que estuvimos hablando en la primera parte de este segmento sobre el ministerio profético. Recordemos que hablamos sobre lo que era un profeta. ¿Qué es un profeta? Dijimos que el profeta pues es un portavoz, es alguien que habla de parte de Dios. También mencionamos la relación que tiene un profeta con los conceptos videntes, pregonero, heraldo, lo que era predecir y también la diferencia entre predecir y profetizar y profecía. Pues también mencionamos algunos personajes bíblicos que son ejemplos de los cuales Dios tuvo comunicación directa con ellos y fueron llamados al ministerio profético, otros que Dios tuvo comunicación con ellos por medio de sueños y de visiones. Y también hablamos sobre las características que debe de tener un profeta, sobre las características y la función de un profeta. Muy bien, en esta segunda parte de este tema, el ministerio profético, vamos a dar continuidad, vamos a seguir desarrollando este tema, que es un tremendo tema, mis hermanos, es un temazo, es algo que debemos de tener en cuenta, de que debemos de tener ese conocimiento para saber cómo se están manejando los profetas, aquellos que se hacen llamar profeta, aquellos que lo son, aquellos que están llamados, cómo se está manejando este ministerio en el pueblo de Dios, las personas que están profetizando y entienden que son profetas. Esto es, hermano, de gran valor se lo digo, así que prestemos mucha atención, porque vamos a salir bastante edificados con esta serie de los 5 ministerios, en especial con este punto que se está desarrollando sobre los profetas. También nosotros estuvimos hablando de ejemplo de ángeles que tuvieron participación en las actividades de las revelaciones en el Antiguo Pacto. Estuvimos hablando de muchísimas cosas, estuvimos hablando inclusive del momento en el que fue instituido el profetismo, así que ya ustedes saben. Bien, vamos a continuar, ya que nos quedamos en la parte de las características que debe tener un profeta. En esta ocasión nosotros vamos a seguir hablando de lo que son las credenciales. Santo. Atención, profetas. Aquí hay que decirle así: atención a los profetas, atención a todos los profetas, a todos los profetas, los que están llamados al ministerio profético, los que están ejerciendo el ministerio profético. Esto está tremendo, esto está tremendo. Esto como dice un colega, como dice por ahí un consiervo, ¿verdad? Por ahí en la plataforma, esto se puso serio. A su nombre, gloria. Bien, credenciales de un profeta. Wow, esto está bueno. El que tenga lápiz y papel, anote por ahí, porque estas son verdaderamente, esto es nutrición, hermano, esto es nutrición espiritual. Primera credencial de un profeta debe ser llamado y debe ser escogido
por la deidad divina. Aquí vemos otra correlación con el ministerio apóstol. Un profeta debe ser llamado y escogido por Dios, porque que de la forma que Dios se va a comunicar con un profeta requiere más intimidad. Su nombre, gloria. Entonces, primera credencial, un profeta es llamado y escogido por Dios. Como todo ministerio, ¿verdad? Que requiere ser llamado por Dios y escogido por Dios. Pero claro, esta diferencia de otro que veremos más adelante, este más apegado al ministerio apostólico. Bien, entonces, un profeta debe ser ungido por el Espíritu Santo. Esto es una credencial vital en los 5 ministerios. Cada persona que va a ejercer un ministerio debe tener una unción, debe tener una autoridad, debe ser lleno del poder de Dios. En este caso, el profeta debe ser lleno del poder de Dios, debe estar ungido por el Espíritu Santo, porque lo que va a ejercer tiene que ejercerlo con autoridad del reino. Bien, tiene que verse la autoridad que se le ha impartido como evidencia. Tercer credencial que debe de tener un profeta: Dios les habla por sueño y visión. Número capítulo 12, versículos 6 al 8. Eso lo hablamos. Número capítulo 12, versículos 6 al 8. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Atención, profeta. Atención, profeta. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Usted escuchó bien? A los profetas Dios les habla por sueños y visiones. Y cuando les habla, no es que le va a hablar con voz audible, no es que le va a hablar de manera directa, sino que Dios le va a hablar por medio de figuras y símbolos a los profetas. Entonces, por eso es que los profetas tienen que tener ojos como de águila, porque verán visiones, tendrán sueños, revelaciones, éxtasis, y se manifestarán figuras y símbolos que deberán interpretarlas, señales que deberán entender. Estas son credenciales de un profeta. El profeta, Dios le habla por medio de sueños y visiones, Dios le habla al profeta. Entonces, dice, cuarta credencial que debe de tener un profeta: manifestar señales y prodigios por la unción del Espíritu Santo como confirmación. Los profetas deben de manifestar señales y prodigios. Por eso tienen mucho apego al ministerio apostólico. Son correlativos prácticamente las credenciales. Entonces, quinta credencial que debe de tener un profeta: un profeta debe de predecir el futuro por inspiración divina. Es el centro de su ministerio. Claro, no siempre, no constantemente, sino cada vez que Dios quiera, cada vez que Dios elija el momento para revelarle. El profeta debe de predecir el futuro por inspiración divina. Esto es parte del ministerio profético, parte central de su ministerio. Sexta credencial, sus palabras tienen cumplimiento. Las palabras de un profeta tienen cumplimiento. Wow, esto es muy importante. Esto es muy importante en el ministerio profético. Dios los respalda. Escuche bien, lo que un profeta de Dios profetiza tiene que tener un cumplimiento, sea al instante, sea al otro día, sea a los meses, a los años. Se tiene que cumplir esa palabra. Se tiene que cumplir, porque Dios lo respalda. Primera de Samuel 3:19 dice lo siguiente: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Primera de Samuel 3:20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. Tremendo. Sus palabras tienen cumplimiento. Es la credencial número 6, conforme a la palabra de Dios. Número 7. El profeta revela lo oculto o secreto que le es mostrado o dicho. Es decir, Deuteronomio 29:29, Job 15:8. Job 15:8 nos dice: ¿oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? Salmo 51:6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Jeremías 23:18 nos dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Tremendo. Dios está hablando del secreto. Por eso, credencial número 7, a los profetas se les revela lo oculto o lo secreto que les he mostrado o dicho. Es decir, dentro de las visiones y sueños, a los profetas se les da revelaciones de cosas ocultas, cosas secretas. Y allí ellos escuchan también dichos que se pronuncian en esas visiones sobre esos temas. Tremendo, tremendo. Daniel 2:19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Tremendo, tremendo, Dios mío. Es decir, que parte de las credenciales de un profeta es que se le revelan las cosas ocultas y secretas. Pero para que se le revelen estas cosas ocultas y secretas, el profeta debe de estar en intimidad con Dios. El profeta debe de buscar el secreto de Jehová. Debe de meterse, debe de procurar ver, ¿verdad?, esas visiones, esas revelaciones en lo íntimo. Es que va a buscar esas revelaciones, como dice la palabra del Señor en estos versículos de referencia que hemos leído. Bien, otra credencial que debe de tener un profeta, y muy importante, atención, esta sí es importante, todas son importantes, pero esta es una de las más prioritarias. Dice aquí: el profeta debe de hablar guiado por el Espíritu Santo de Dios. Atención, profeta. Todo profeta de Dios
porque hay profetas que no son de Dios, lo vamos a ver más adelante aquí. Todo profeta de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. Si no se deja guiar por el Espíritu Santo, su ministerio profético corre peligro. Entonces, Jeremías 23:28, como cita de referencia o de confirmación, nos dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Escucho bien. El profeta no se dirige él, el profeta es dirigido por el Espíritu de Jehová, por el Espíritu Santo de Dios. Esto implica, claro está, que el profeta tiene que declarar la palabra de verdad. No puede haber falsedad en su palabra. Entonces, ya escuchamos algunas credenciales del ministerio profético. Ahora bien, entonces vamos a repetir esas credenciales porque son muy importantes. Vamos a hacer un breve reencuentro. Entonces, número 1, el profeta es llamado y escogido por Dios. Número 2, debe ser ungido por el Espíritu Santo. Número 3, un profeta debe de manifestar señales, milagros y prodigios. Número 4, el profeta Dios le habla por sueños y visiones. Tiene una comunicación con Dios. Número 5, el profeta predice el futuro por inspiración divina, es decir, se le revela. Número 6, las palabras de un profeta tienen cumplimiento. La palabra de un profeta tiene cumplimiento. Número 7, el profeta revela lo oculto, lo secreto que le es manifestado, que le he mostrado o dicho de forma divina, de forma revelada por el Espíritu de Dios en sueños y visiones. Y número 8, el profeta habla guiado por el Espíritu Santo. 8 credenciales tremendas, muy importantes. 8 credenciales muy importantes. Así que anótala por ahí, profeta, o tú que estás llamado al ministerio profético, o toda persona que me está escuchando, me está viendo. Ustedes que están ahí, mucha atención, mucha atención. Estas credenciales son importantes para darse cuenta cuando una persona es profeta de verdad, es profeta de Dios. Ojo. Entonces, vamos a mencionar algunos dones en los que operan los profetas. ¿Cuáles son esos dones en los que operan los profetas? Según 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, y la carta a los Romanos capítulo 12, 6. Allí Pablo nos comparte aquellos dones, ¿verdad?, espirituales, aquellas herramientas que utiliza una persona que es llamada a cualquier ministerio, ya que ministerio y dones se relacionan, pero no es lo mismo, son cosas diferentes. Un ministerio es una función específica a la cual Dios te llama y te escoge, mientras que los dones son las herramientas con las que tú vas a operar ese ministerio. Por eso son relativos, son relativos. Usted, si está llamado a ministerio, va a aportar dones. Usted, si tiene dones, va a tener ministerio. ¿Por qué? Porque sin los dones usted no puede trabajar en un ministerio, porque usted no va a tener herramientas con las cuales hacer el trabajo. Pero usted, si tiene las herramientas, entonces tiene posibilidad de ser llamado a un ministerio. Es decir, que lo primero es el ministerio, luego los dones. Usted va a recibir los dones conforme al ministerio al que usted está llamado. Esto lo explicamos en la primera parte de esta serie de el ministerio apostólico. Allí enseñamos lo que era un ministerio, lo que era un apostolado, la diferencia que había, ¿verdad? Y también la relación. Se decía que un ministerio es el servicio, el apostolado es la función, la tarea que usted ejerce en ese servicio. Entonces los dones vienen siendo la herramienta que tendrá una persona en su ministerio. Muy bien, en este caso tenemos el ministerio, el servicio, tenemos el profeta, que es el oficio, y tenemos los dones con los cuales opera el profeta en ese ministerio. Entonces, según las cartas a según la primera carta a los Corintios y la carta a los Romanos, nos dice lo siguiente: los dones con los que opera un profeta son los siguientes. Profecía, según Romanos 12:6, usado conforme a la medida de la fe. Presten atención a esta parte. Quiero abundar algo sobre este punto. El profeta opera con el don de profecía, pero hay un detalle muy importantísimo para los profetas. Esto puede ayudar mucho a muchas personas que Dios la ha llamado al ministerio profético. Dios se lo ha revelado en sueños, se lo ha revelado en visiones, y se lo ha confirmado de muchas formas, pero ellos aún dudan, aún tienen cierta incertidumbre con respecto a su llamado profético. Así que atención, ustedes que me están viendo, si alguno de ustedes está llamado al ministerio profético, pero tiene alguna incertidumbre y tiene duda de que si Dios verdaderamente lo llama profeta, porque no con frecuencia tiene visiones, porque no con frecuencia profetiza, hace predicciones futuristas, y cree que no es profeta en sí, de verdad, y está dudando del llamado que Dios le está haciendo. Atención aquí. El don de profecía es uno de los dones con los que opera un profeta. Claro está, porque si tú estás llamado al ministerio profético, vas a usar la profecía, es decir, vas a predecir acontecimientos futuros por inspiración divina. Ahora bien, recordemos que en la primera parte de esta segunda sección, de este segundo segmento sobre el ministerio profético, explicamos que no siempre los profetas están profetizando cosas que van a acontecer en el futuro. No siempre el ministerio profético se limita a predecir el futuro por inspiración divina. No, el profeta tiene otras funciones, eso lo hablamos en la primera parte. El profeta exhorta, el profeta corrige, el profeta da dirección espiritual, el profeta consuela al pueblo. El profeta tiene más actividades que solamente anunciar cosas futuras. Entonces, fíjese lo que dice Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6. Dice que el don de profecía es usado conforme a la medida de la fe, enseña el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque usted sea llamado al ministerio profético y usted reciba el don de profecía, este don va a operar en usted conforme a su medida de fe. Es decir, que conforme al nivel de fe que cada persona que ha sido llamado al ministerio profético tenga, va a operar en ese don. Si una persona tiene un grado mayor de fe que el que yo tengo, entonces esa persona va a manifestar con mayor frecuencia el don de la profecía en el ministerio profético. Toda persona que tenga el don de la profecía está llamado al ministerio profético. Está llamado al ministerio profético porque este viene siendo como uno de los dones centrales del ministerio profético. Esto tiene que ver con revelación. Profecía tiene que ver con revelación. Y revelación tiene que ver con el ministerio de los profetas. Entonces,
esto no es profecía por señal, porque por señal es otra cosa. Esto es profecía porque usted ha llamado a un ministerio profético y usted opera en el don. Ahora bien, que usted tenga visiones con escasez o que usted tenga visión con frecuencia, esto se debe a la fe que usted tenga. Es el ministerio de profecía usado conforme a la fe que tengamos todos aquellos que seamos llamados al ministerio profético. Así que usted que me está viendo, si su grado de fe pues es un poco bajo, entonces usted no tiene visiones, no tiene profecías con mucha frecuencia. Pero si usted es una persona que su grado de fe es un nivel mayor, entonces usted tiene profecía con muchas frecuencias. Es decir, usted es una persona que Dios le revela mucho las cosas que han de acontecer en el futuro y usted vive prediciendo por inspiración de Dios, claro está, esas cosas que le son reveladas. Así que no te me entristezca usted que está llamado al ministerio profético, sino que aprenda, vaya aprendiendo, vaya anotando por ahí que estas son cosas muy importantes para todo el que está llamado al ministerio profético. Bien, otro don en lo que opera el ministerio profético es en la fe. El ministerio profético opera en la fe, claro está, radica en la fe, o sea, usted tiene que tener fe, usted tiene que creer, porque si usted, Dios les revela algo, ¿verdad? Futurista, y usted tiene que dar esa palabra profética, o si usted tiene una visión en medio de una predicación, usted tiene que saber que Dios, usted tiene que creer que Dios que le está mostrando lo que usted está viendo. O sea, usted tiene que estar convencido, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, según Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Entonces usted tiene que estar convencido de que es Dios que le está mostrando. Por eso es que es importante que el profeta aprenda a discernir la voz de Dios, aprenda a discernir la voz del Espíritu Santo. O sea, aprenda a conocer cuando es el Espíritu Santo que le está hablando, cuando es Dios que le está hablando. Y cuando hablamos de que es Dios o el Espíritu Santo que le está hablando, no estamos diciendo de que le está hablando con voz audible, no, estamos diciendo de la manera como el Padre se comunica con nosotros y la manera como el Espíritu Santo también se comunica con nosotros. Entonces, otro don en lo que opera el profeta, o otro de los dones que el profeta utiliza, son palabras de sabiduría. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. El profeta opera en estos dones, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, ya que son dones que tienen que ver con lo que es el ministerio profético. El profeta también opera con dones de sanidades. Los profetas manifiestan dones de sanidades. Los profetas exhortan. Los profetas enseñan. Los profetas hacen milagros, señales y prodigios. Todos estos dones, los profetas hacen uso de ellos porque se conectan con su ministerio. Los profetas echan fuera demonios, es decir, hacen liberación, tienen la autoridad y el poder delegado por el reino de Dios para echar fuera demonios, tener este don de liberación, ya que los profetas, por tener la parte central de poder ver las cosas que pueden acontecer más adelante, tienen una visión más profunda, tienen el don de discernimiento de espíritu, también operan este don porque tienen facultad de discernir con facilidad por el espíritu, cuando un espíritu inmundo opera en una persona o cuando hay algo extraño, tienen la facultad de profundizar con el don de ciencia, tanto en la palabra como en revelaciones, en visiones, es tremendo. En esta parte, sobre el don de ciencia, hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que confunde el don de ciencia con profecía, hay gente que confunde el don de ciencia con profecía o con predicción. Y recordemos que puede haber una relación entre el don de ciencia y la profecía o la predicción, pero no quiere decir que sea lo mismo. Así que ojo con esto, para muchas personas que andan diciendo por ahí que el don de ciencia es profetizar. No, el don de ciencia no es profetizar. Usted recibe, ¿verdad? Una revelación más profunda, puede ser de manera inspirada, puede ser de las escrituras, puede ser de la interpretación de un sueño, de un misterio, pero no siempre el don de ciencia es profecía. Pero la profecía sí abarca el don de ciencia. Entonces, otros dones con los que opera un profeta, aparte de los ya 9 mencionados, es que un profeta, o de los 10, porque hablamos del discernimiento de espíritu, un profeta también tiene diversos géneros de lenguas. Un profeta tiene diversos géneros de lengua. Un profeta interpreta lengua, también opera con el don de interpretar lengua. Puede tener ese don, puede operar con él, siempre y cuando su medida de fe, bendito sea el nombre de Dios. Un profeta, característica también de un profeta y un don en el que opera un profeta es interpretación de sueños. Un profeta puede tener el don de interpretar sueños y un profeta preside, un profeta también puede presidir. Entonces, estos son dones en los que opera un profeta. Hemos mencionado 14 dones en los cuales puede operar un profeta. Esto es muy importante y muy enriquecedor para el ministerio profético. Son una serie de gran cantidad de beneficios que tiene el ministerio profético para edificación de la iglesia. Todos ellos son para edificación de la iglesia y algunos de ellos también para edificación personal del profeta. Entonces, bien, continuamos. Así que ya usted sabe, profeta, conforme a su medida de fe, Dios va a usarlo. Esto es importante, por eso es bueno que usted vaya buscando intimidad con Dios para que se meta más en el secreto de Dios, Dios le revele más, conectar una comunicación más íntima con Dios y ese ministerio profético vaya teniendo auge. El hecho de que usted no sea una persona que profetice con frecuencia no quiere decir que Dios no lo llama a ese ministerio, no. Usted está llamado al ministerio si fue Dios que lo llamó, claro está, como parte de las credenciales. Usted profetiza cada vez que el Espíritu de Dios le traiga revelación de acontecimientos que han de suceder, usted va a profetizar. El hecho de que usted no haga predicción por el espíritu de cosas futuras no quiere decir que usted no es profeta. Claro que no, hay muchas funciones. Usted está ahí en la iglesia para hacer muchas cosas más que no solamente develar el futuro. Así que, estilo de vida de un profeta. Ay, ay, ay. Aquí vamos a entrar a algo importante y muy común en nuestra actualidad. Estilo de vida de un profeta. Bueno, en el antiguo pacto, aquí tenemos 2 puntos muy importantes que hallamos por ahí en la palabra del Señor. Dice que rendido a Dios en comunión. El estilo de vida de un profeta debe ser rendido a Dios en comunión con Él mediante la constante oración. Eran aptos para recibir las revelaciones divinas. Es decir, un profeta debe ser una persona metido con Dios, rendido constantemente, buscando la comunión en intimidad. Entonces Dios, mediante esa constante
búsqueda, ¿verdad? Mediante esas oraciones, entonces el profeta puede tener una cercanía para recibir las revelaciones divinas. Esto lo podemos confirmar en el libro de primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 5, también capítulo 8, verso 6, capítulo 12, versículo 23 y capítulo 15, 11. Ahí en el primer libro de Samuel encontramos todas esas referencias bíblicas. Otro punto que tenemos sobre el estilo de vida de un profeta, ¿verdad? En la parte espiritual, es que los profetas se aislaban periódicamente para poder percibir mejor las instrucciones de lo alto. Isaías capítulo 21, versículo 8 como referencia bíblica de confirmación, y Habacuc 2:1, capítulo 2, verso 1, son confirmaciones bíblicas de que un profeta pues siempre está buscando la soledad, por así decirlo. Un profeta siempre busca el estar solo, el aislarse, sacar un tiempo aparte para él tener una intimidad directamente él solo con Dios. Un profeta siempre busca, mire, mayormente el que está llamado a este ministerio profético tiene una característica peculiar, y es que le gusta orar solo. A mí me gusta orar solo, realmente muchas veces me gusta orar solo, en intimidad, en el secreto. Mientras más solo estoy, más me gusta, me siento como más alabado sea Dios. Bien, en fin, esto es una característica peculiar de los profetas. La mayoría de las personas que están llamadas al ministerio profético les gustan aislarse, estar solo, tener un momento de comunión con Dios personal, en secreto, como dijo Jesús. Ora a tu Padre en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Esto pasa mucho con las personas que tienen ese llamado profético, porque cuando están en una soledad, ¿verdad? O sea, en una intimidad entre ellos y Dios, pueden percibir mejor esa interacción, esas revelaciones, instrucciones en lo alto. O sea, la comunicación no va a tener interferencia. Ustedes saben que a veces cuando se oren de manera grupal, hay personas que oran en voz alta o gritando y así hay muchas interrupciones. Entonces, el alma del profeta, ¿verdad? Cuando tiene una intimidad con Dios en secreto, por así decirlo, o aislado, pues su alma, ¿verdad? El alma de la persona que está llamada al ministerio profético, queda más, ¿cómo decirlo? Queda más insensatamente abierta, ¿verdad? Más libre, por así decirlo, a la acción del Espíritu Santo. Y lo cual para nada afecta lo que es la personalidad del espíritu humano. O sea, esta interacción entre el Espíritu Santo de Dios con el ser humano no afecta en nada el cuerpo del ser humano, ya que nosotros fuimos diseñados para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, habite en nosotros y esté en nosotros. Así que esto no hace ningún tipo de efecto psicológico ni nada por el estilo. Bien, oficio o profesión de los profetas. Otra parte muy importante. Oficio y profesión de los profetas. Bien, según el libro de Amós, capítulo 7, verso 14, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Zacarías capítulo 13, versículo 5 dice: y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Hemos leído dos pasajes bíblicos, entre ellos el profeta Amós y el profeta Zacarías. Entonces, como estamos hablando de los oficios del profeta, o sea, del oficio o la profesión de los profetas, quise poner esta cosita bíblica de referencia para referirme a aquellos profetas que no les gustan trabajar. Lo voy a decir claro, así directo. Hay profetas que no les gustan trabajar. Hay profetas que entienden que deben ser mantenidos. Y no. Si Dios no te ha llamado a tiempo completo, tú estás en un error. Porque aquí dice la palabra que Amós era boyero y recogía higos silvestres. Y que Zacarías era un labrador de la tierra. Y que había estado en ese trabajo, en ese oficio, en el campo desde su juventud. O sea, de muy joven Zacarías era, su oficio, su profesión era labrador de la tierra, y el de Amós era boyero, recoger higos silvestres. Recordemos que en aquellos tiempos el trabajo de ganadería o de campo, de agricultura, era algo muy común. Era algo muy común porque la situación, ¿verdad?, en el mundo no estaba tan avanzada de manera tecnológicamente en cuanto a la parte social. Pero aquí vemos que estos profetas tenían trabajos, que estos profetas tenían oficio, tenían profesión, se dedicaban a algo. Más adelante, claro está, vemos cómo Dios llama al profeta Amós a tiempo completo, al ministerio profético, a su oficio profético, y también pasa lo mismo con el profeta Eliseo. Él estaba trabajando en el campo, dice que estaba arando con 12 yuntas de bueyes, y él era el último que llevaba los 2 últimos bueyes. Pero que cuando el profeta Elías lo llamó, él decidió sacrificar sus 2 animales y atender al oficio del profeta, es decir, a tiempo completo dedicarse a Dios. Pero claro está, esto no quiere decir que los profetas o el que está llamado al ministerio profético o a cualquier otro ministerio va a dejar de trabajar. No, ahora sí, Dios lo llama a tiempo completo. Sí, por esa razón quise compartir esta parte del oficio y profesión de los profetas. Bien, para enfatizar esa parte. Ahora bien, profetas solamente son personajes hombres, porque hemos leído tantas citas, hemos leído tantos personajes y vemos que nada más aparecen registrados o que hemos mencionado solamente profetas hombres. Bien, a diferencia del ministerio apostólico, en lo cual sí solamente las personas que vimos que Dios llamaba eran hombres, eran apóstoles. A diferencia de ese ministerio apostólico, que sí se centraba en hombres automáticamente, vemos que el ministerio profético no es así, es muy diferente. Y aquí tengo una lista de personajes bíblicos que Dios le llama al ministerio profético. Vamos a ver quiénes son ellas. Dicen profetisas, mujeres llamadas por Dios al ministerio profético. Entre ellos tenemos a María, la hermana de Aarón y de Moisés.
María, hermana de Moisés, fue llamada profetisa, según Éxodo capítulo 15, versículo 20, y Número capítulo 12, verso 2, y Miqueas 6:4. También tenemos aquí a Débora. Débora fue otra profetisa del pueblo de Israel. Según el libro de Jueces, capítulo 4:4, dice: los israelitas recurrían a las instrucciones de Débora. Escuche bien, los israelitas incurrían a las instrucciones de Débora. Entonces el Señor se sirvió de ella, de Débora. El Señor tomó de los servicios de Débora para anunciar su voluntad al pueblo, según el libro de Jueces, capítulo 4, verso 5 y verso 6 y el 14. ¿Por qué Débora desempeñó la función de profetisa o fue parte del ministerio profético? Porque ella instruía al pueblo de Israel. Y a través de ella, Dios declaraba su voluntad al pueblo. Recordemos, atención los profetas, recordemos que dentro de las funciones del profeta está la de instruir. La de instruir, no solamente el pueblo de Dios va a ser edificado por medio de predicciones futuras, sino que también a través de instrucciones y exhortaciones. Dios hace uso del don de sabiduría en el profeta para instruir, enseñar, el don de la enseñanza, el don de exhortación. Estos son dones en los que opera el profeta y sirven para comunicar la voluntad de Dios al pueblo, para usar al profeta como instrumento. Entonces Débora ejercía esa función profética. Tenemos a Hulda. Hulda también fue una mujer profetisa, ejerció también el ministerio profético. El rey Josías ordenó al sumo sacerdote pues que consultara con ella acerca del libro de la ley hallado en el templo. Ella le reveló entonces los propósitos de Dios. Hulda le reveló los propósitos de Dios a el rey que quería saber respecto al libro encontrado de la ley. Esto lo dice el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 11 al 20. Hay una historia. Entonces, Hulda, otra profetisa, la número 3 que hemos mencionado. Número 4, donde se habla de más profetisas, aquí habla en plural, las 4 hijas vírgenes del evangelista Felipe en el Nuevo Testamento, que profetizaban, según Hechos 21:9. Estas hijas de Felipe, que eran vírgenes, eran profetisas, profetizaban. Y también está la esposa del profeta Isaías. Sí, mis amados, la esposa del profeta Isaías también era profetisa. Esta es la interpretación más plausible, es decir, la interpretación que es aceptada, bien recibida, de Isaías capítulo 8, versículo 3, que dice lo siguiente, voy a recitarlo: y me llegué a la profetisa, no menciona nombre, por eso le puse la esposa del profeta Isaías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salat Aspad. Así que le mencioné enumerado aquí 5, ¿verdad? Dentro de los cuales habían 4 hijas, es decir, que en total 8 mujeres que fueron profetisas, según la Biblia relata. Bien, ahora vamos a una parte importante. Y es sobre, recuerden que en la primera parte hablamos de algunos conceptos, entre ellos mencionamos el concepto vidente, que un profeta es un vidente, es decir, alguien que tiene visiones, ¿verdad? Alguien que ve visiones. Entonces, dentro de lo vidente también hay una lista de videntes que vamos a mencionar. Entonces ya hemos detallado de que así como hay hombres llamados al ministerio profético, también las mujeres son llamadas a este ministerio profético. A la mujer se llama profetisa, a los hombres se le llaman profetas. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los personajes bíblicos que les llamaron vidente? Cuando se hablaba de un vidente, se hablaba de un profeta. Porque el que tiene visiones, pues está llamado al ministerio profético, es lo mismo, ya que un profeta tiene visiones, es parte de su ministerio, de su función. Entonces tenemos a Samuel. Samuel es llamado vidente, primera de Samuel 9:9. Antiguamente en Israel se llamaba vidente a los profetas, eso lo dijimos en la primera parte de esta segunda sección. Cualquiera que iba a consultar a Dios decía el siguiente dicho: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Confirmación bíblica, primer libro de Crónica, capítulo 9, versículo 22. Entonces, de Samuel en adelante, habían algunos profetas que le llamaban vidente, luego dejaron de llamarle vidente, y el pueblo de Israel decidió más usar la terminología profeta. Bien, segundo personaje que se le llamó vidente en la Biblia registrado es Gad. Segunda de Samuel capítulo 24:11 dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David. Segundo libro de Crónica 21:9, lo confirma. Entonces también está el profeta Amós. Dice Amós capítulo 7, verso 12: y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Fíjese, utiliza los dos términos, vidente y profecía. Al final le dice profetiza ya, es decir, que un vidente profetizaba. Un profeta tiene visiones, es prácticamente lo mismo. Simplemente estamos mencionando personajes bíblicos que la Biblia registra que se le llamó vidente. A continuación voy a mencionar los nombres y solamente la cita bíblica para ahorrarnos tiempo y no recitar. Entonces tenemos a Ido, segundo libro de Crónicas, capítulo 9, 29 lo confirma, que se le llama vidente. Tenemos a Ananí, también segundo libro de Crónicas, 16:7. Tenemos a Jehú, segundo libro de Crónicas, capítulo 19:2. Tenemos a Asaf, segundo libro de Crónicas, capítulo 29:30. Tenemos a Emán, primer libro de Crónicas, capítulo 25:5 y segundo libro de Crónicas, 35:15. Y tenemos a Jedutum, segundo libro de Crónicas, 35:15. Estos son personajes a los cuales se le llamó videntes. Voy a recitar un pasaje bíblico, segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13. Dice lo siguiente, para así cerrar con el tema de los videntes. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Quise recitar este pasaje bíblico para hacerle notorio la siguiente parte, que es donde en el libro de Reyes, ¿verdad? Segundo libro de Reyes, en este capítulo y versículo que hemos leído, se hace mención de profetas y videntes. Es decir, al parecer, en la antigüedad tenían cierta distinción
cierta forma de distinguir a un profeta y a un vidente, dando a entender que los profetas no siempre predecían el futuro, sino que mayormente lo de ver visiones, es decir, lo de ver acontecimientos futuros se le daba más a los videntes que a los profetas, pero era relativo, era relativo. A los profetas se le daba más la parte de exhortar, instruir, enseñar, etcétera. Pero también los profetas veían visiones. Más adelante ya se ve la correlación que hay, la unión que tenían, y pues se decide llamar al profeta tanto al vidente como al profeta. Por esa razón le recité este versículo. Ahora bien, vamos a una parte muy interesante, y es las señales para identificar a un falso profeta. Ay, ay, ay. Como dice ese amigo mío, esto se puso serio de verdad. Entonces, las señales para identificar a un falso profeta. Atención, profeta. Atención, profeta. Voy a decir algo antes de entrar en esta parte, que puede ser una aclaración, claro está. Mire, una persona puede ser un falso profeta conscientemente de que lo es. Pero también una persona se puede engañar a sí misma y creerse que es profeta o creerse que Dios la llamado a ese ministerio sin Dios haberlo llamado, pero él hacerse de la idea y se engaña a sí mismo. Entonces, quise decir eso antes de, pero aquí vamos a ver las señales de saber cuando una persona es un falso profeta. Vamos a ver. Jeremías capítulo 23, versículo 21 al 40, nos da detalles. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5, nos da detalles. Y el capítulo 18, versículo 20 al 22 del libro de Deuteronomio también nos da detalles de cuáles son esas señales que da un falso profeta y que el pueblo puede identificar hoy en estos tiempos actuales donde hay tantas personas que se llaman profeta. ¿Quiénes son esos falsos profetas? Vamos a leer. Número 1. Señal de que una persona es un falso profeta. Miente. Número 1. Miente. Un falso profeta miente. Primera de Reyes capítulo 13, verso 18. Y otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Este pasaje bíblico del primer libro de Reyes, capítulo 13 y 18, corresponde a la historia del viejo profeta y el profeta joven. Los que han leído esa historia saben que hubo un profeta joven en tiempo de los reyes que apareció y dio una profecía que Jehová lo mandó. Pero Jehová le había dicho a ese profeta que no se vuelva por el camino que vino, sino que se fuera por otro. Pero este profeta joven se dejó engañar por el profeta viejo, el cual le mintió y le dijo que un ángel de Dios se le había aparecido y le había dicho que le dijera a ese profeta que vaya a su casa con él y que comiera con él y que se vaya por el camino que vino. Donde Jehová le había dicho a él que no se parara con nadie, que no comiera con nadie, que no se vaya por el camino que vino. Entonces este profeta joven desobedeció a Dios. Y el profeta viejo, que lo había mentido y que lo había engañado, resultó teniendo al final revelaciones. Qué irónica es la vida. Cuando Dios quiere usar a alguien, Dios puede hacer como él quiera, con quien él quiera. Entonces, número dos, segunda señal que un falso profeta da, es que un falso profeta adivina. Un falso profeta no profetiza de parte de Dios. Un falso profeta no predice por inspiración divina. Un falso profeta adivina. Deuteronomio 13:5 dice lo siguiente: tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual tu Dios te mandó que anduviese, y así quitarás el mal de medio de ti. Para ser un poco más breve, voy a tratar de no recitar los versículos, al menos que sea necesario para que entendamos mejor, ustedes que nos están viendo, pero les voy a mencionar la cita bíblica para que ustedes puedan buscarla en su casa y compartirla, bien, leerla y así confirmar lo que les estoy diciendo. Entonces, tercera señal que da un falso profeta: predice en su humanidad, es decir, un falso profeta predice en la carne. Recordemos que en la primera parte dijimos que predecir es decir algo antes que suceda, lo cual puede ser cierto o incierto, lo cual puede ser falso o verdadero. Entonces, para que una predicción sea profecía, tiene que ser revelada por la deidad divina, o sea, tiene que ser una revelación divina por el Espíritu de Dios o del reino. Recordemos que toda profecía incluye predicción, pero no todas las predicciones son profecías, es decir, no todas las predicciones vienen de Dios. Las predicciones que no tienen inspiración divina se convierte automáticamente en una adivinación, lo cual es abominable contra Dios. Por eso, los falsos profetas predicen en la carne. Los falsos profetas predicen en la carne. Ejemplo de una predicción que no tiene que ver nada con lo espiritual: los fariseos, cuando Jesús le dice, hipócritas, ustedes dicen que va a llover cuando ven a los cielos. O sea, cuando ven los cielos gris, dicen que va a llover porque están viendo las nubes y creen que va a llover, pero no saben si esto va a acontecer o no va a acontecer, solamente lo están diciendo porque lo están viendo, porque están viendo señales de movimiento de nubes. Entonces, un falso profeta utiliza la habilidad o la astucia de ver, ¿verdad? Y mientras vas viendo, sabiamente va deduciendo, y por medio de deducción, entonces ese falso profeta comienza a tirar dardos, y sobre aquella persona que caiga o hagan cierto gesto o movimiento de que están recibiendo, entonces el falso profeta se aprovecha de esa ingenuidad de la persona y comienza a ministrarle. Comienza a ministrar, para los que no saben, es hacer uso de un servicio. Entonces comienzan entonces a operar en el don de profecía, supuestamente ellos comienzan a operar en el don de profecía, y lo que comienzan es a darle palabra en su humanidad y a darle predicciones carnales que no tienen que ver nada con la dirección de Dios. Y tales personas, por ignorancia o por genuidad de ellos, pues entonces terminan creyéndosela o son engañados y no se dan cuenta. Y ese falso profeta va cogiendo cierta fama, popularidad, como Simón el Mago, que hasta que no llegaron los apóstoles y le echaron fuera ese demonio y le dijeron a él que el don de Dios no se compra con dinero, entonces no se le cae la careta. Así que atención, profetas de Dios. Ojo, profeta de Dios, con este don, con este ministerio profético hay que tener seriedad, hay que tener cuidado, hay que ser delicado, no se puede ser muy apresurado, hay que buscar dirección del Espíritu Santo. No todo lo que nos llegue a la mente, no todo lo que nuestros ojos puedan ver, no todo debemos manejarlo a la ligera. Así que vamos, ojo con esto. Ministerio profético, los profetas, los que están llamados, ojo con esto. Vamos a seguir avanzando para así aprovechar el tiempo.
Entonces, cuarta señal que manifiesta un falso profeta es que un falso profeta profesa vanidad de su corazón. Bueno, en la tercera señal le hubiera dicho que predeciden su humanidad en la carne, ¿verdad? Los pasajes bíblicos, Jeremías 23:34, Jeremías 28:15 también son confirmaciones de lo que predicen en la carne. Entonces, la cuarta señal de los falsos profetas profesan vanidad de su corazón. Miqueas capítulo 2, verso 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Entonces, número 5. El profeta falso habla por su cuenta. El profeta falso habla por su propia cuenta. No espera que Dios le hable, no busca el secreto de Dios. Deuteronomio 18:20, también Deuteronomio 18:22 y Jeremías 23:21. El profeta falso se equivoca. Ojo con esto. El profeta falso se equivoca. No todas sus predicciones se cumplen. Escuche bien, no todas sus predicciones se cumplen. ¿Sabe por qué no todas las predicciones de los profetas falsos se cumplen? Porque las predicciones de los profetas falsos no son dirigidas por Dios, sino que son adivinación. Y recuerden que hay espíritus engañadores y hay adivinos que dicen cosas que se cumplen, pero no es porque Dios se las reveló, es que ellos, de tantas predicciones que dan, pegan muchas. Porque imagínense, una gente que vaya a la lotería y juegue todos los números, ¿qué usted cree que va a pasar? En algunos números la va a pegar. Así es el adivino que vive prediciendo en su carne. De tantas predicciones que da, muchas se van a cumplir, pero en muchas se va a equivocar. Y ahí que usted tiene que tener cuenta de que es un falso profeta. ¿Por qué usted tiene que tener cuenta que es un falso profeta? Porque el profeta de Dios no se va a equivocar. ¿Sabe por qué no se va a equivocar? Porque es dirigido por el Espíritu Santo. Y voy a abrir un paréntesis. Un paréntesis muy importante. Hay muchas personas por ahí diciendo que el profeta de Dios se equivoca. Hay muchas personas por ahí diciendo que el profeta de Dios se puede equivocar. Eso es falso. Bíblicamente eso es falso. El profeta de Dios no se equivoca si es dirigido por el Espíritu Santo. No se equivoca. Ojo con esto. Muchas personas, para justificar su ministerio profético, le atribuyen a la palabra de que Samuel se equivocó cuando fue a ungir a David. Como este tema es basado en el ministerio profético, yo les invito a esos profetas que lean bien esa historia para que comprendan qué pasó allí. Porque para yo explicarle lo que el profeta Samuel vivió en ese momento, me tomaría un tiempo y este video se alargaría un poco, pero le voy a decir solamente el punto clave. Solamente el punto clave en este paréntesis que le estoy abriendo. El profeta Samuel en ningún momento se equivocó. El profeta Samuel simplemente en su humanidad, porque no siempre un profeta está bajo inspiración divina, sino que el profeta fue allí a ver los hijos de Isaí y mientras lo estaba viendo vio a Eliab y en Eliab comparó la característica de Saúl y él dijo, de seguro este es el hombre que Jehová se ha provisto, el ungido que Jehová tiene, de seguro este es. Pero Samuel no se apresuró a ungir a Eliab. Samuel no tomó el cuerno inmediatamente para ungirlo, sino que Samuel estaba buscando la dirección de Dios. Samuel estaba buscando la dirección de Dios para saber cuál era el ungido. No fue que él dijo, este es el hombre, vamos a ungirlo. Ojo con eso. Por eso el Espíritu de Dios lo frenó y le dijo, Samuel, no mires la apariencia, sino el corazón, porque yo la apariencia la desecho. Yo ahora estoy buscando la intención del hombre que yo voy a ungir, el corazón de esa persona. Porque recordemos que Saúl fue obstinado y desobediente y rebelde. Y ya Dios estaba buscando una gente que su carácter fuera conforme al agrado de Dios, que su corazón fuera conforme al de Dios. Y ahí que radica el asunto, que Samuel esperó la dirección de Dios. Y el profeta de Dios, dice la palabra, que Dios no dejó que ninguna de las palabras de Samuel cayeran por tierra. Ninguna de las palabras de Samuel cayeron por tierra. Samuel no se equivocó. Así que estudien eso bien. Cierro el paréntesis. Así que no te dejes engañar. El profeta de Dios no se equivoca porque es dirigido por el Espíritu Santo. Y Dios, quien respalda al profeta que él escoge, evita de que ese profeta pues cometa un error como lo hizo con Samuel. Que Dios intervino y le dijo, lo direccionó y le dijo cuál. Es decir, que el profeta es direccionado, el profeta de Dios es direccionado. Pero el falso profeta no tiene dirección divina porque anda conforme a su deseo y a la vanidad de su corazón. Ojo con esto. Esto es sumamente delicado, sumamente delicado. Así que los profetas, déjense de estar inventando cosas y que un profeta se puede equivocar para justificar todas las profecías que ustedes han lanzado y no se han pegado y se le han caído. Mejor, si usted es una persona que se considera profeta de Dios, mejor trate de esperar la dirección del Espíritu Santo para poder profetizar y no quiera estar profetizando a cada rato. Así que vamos a poner las cosas claras, vamos a hablar con claridad, porque hay un pueblo ahí que no lo podemos venir a estar engañando, a estar confundiendo, porque si usted como profeta, usted se pone a estar distorsionando al pueblo y desviándolo por donde no es, usted va a sufrir consecuencias de parte de Dios. Juicio de Dios es lo que le espera. Vamos a hablar claro. Entonces, un falso profeta, subsecuente a que un profeta se equivoca, mire lo que sucede. Un falso profeta tiene como señal que confunde al pueblo. Un falso profeta confunde al pueblo. Porque si un falso profeta dice una cosa y se equivoca y después salta con otra, entonces hay confusión porque ¿quién fue que habló? ¿Dios o el hombre? Vamos a ser claros. Cuando Pablo quería ir a un sitio a hacer la obra, dice que el Espíritu Santo se lo impidió y le dijo que no. Entonces al profeta de Dios, al hombre de Dios, al que Dios ya me escoge, Dios lo direcciona. Y si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces usted cae en desobediencia y en rebeldía. Y ya, entonces no es Dios que lo está manejando, usted. Entonces el hombre de Dios, el que se deja direccionar por Dios, el profeta de Dios, no se equivoca. Séptima señal, el profeta falso confunde al pueblo. Octava señal, el profeta falso corrompe al pueblo. Novena señal, el profeta falso crea contiendas y divisiones en la iglesia. Ojo, el profeta falso
son orgullosos. Los profetas falsos son orgullosos. Número 11, los profetas falsos, la gran mayoría, son aceptados por el pueblo y aprobados por el pueblo, casi siempre. Casi siempre sucede esto con los profetas falsos, que son aceptados y aprobados por el pueblo porque les gusta mucho profetizar prosperidad y bendiciones y cero advertencia, cero exhortación, cero instrucciones de parte de Dios para corrección. ¿Me entiendes? Ojo con esto, porque aparte de eso también los profetas dan consolación. Nunca un profeta va a dar una palabra solamente de reprensión sin dar una palabra de consolación. Siempre que Dios mandaba un mensaje de juicio al pueblo, de advertencia, también mandaba un mensaje de esperanza y de consuelo para el pueblo. Así que vamos a hablar lo que es. Hombre y mujer de Dios que está en las redes, vamos a hablarlo claro, vamos a hablar lo que es. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. Tenemos aquí, ¿verdad? Bien, son orgullosos. Entonces, número 11, señal número 11, son aceptados y aprobados por el pueblo casi siempre, su gran mayoría. Los falsos profetas, número 12, los falsos profetas no intiman con Dios. Los falsos profetas tienen esta señal de que no intiman con Dios. Señal número 12. La gran mayoría de los falsos profetas, búsquelo, que usted lo va a encontrar. No se meten con Dios, no buscan el rostro de Dios, no buscan el secreto de Dios. Hay cita bíblica que lo confirman. Usted puede leer el libro de Jeremías, como ya mencionamos al principio, Jeremías 23, capítulo 21 al 40, Deuteronomio 13, del 1 al 5, capítulo 18 de Deuteronomio del 20 al 22, y usted se va a dar cuenta que la mayoría de esos profetas ni siquiera buscaban el secreto de Dios y se ponían a hablar embutes, se ponían a hablar un reguero de mentiras y de falsedades. Entonces, número 13, señal de un falso profeta. Profetizan constantemente, casi siempre. La mayoría de los falsos profetas siempre tienen una palabra profética. Siempre, constantemente están profetizando. ¿El qué? Muchas veces vanidades de su corazón, sin Dios hablarle. No es que un profeta de Dios no va a profetizar, no, va a profetizar. Recordemos que ahorita dijimos que operen el don de profecía usado conforme a la medida de fe. Si una persona tiene un nivel de fe grande, mayor, mucho mayor a muchos, esa persona va a tener constantemente revelaciones y va a estar profetizando, no casi siempre, pero con frecuencia. Porque ya casi siempre, ya constantemente, ya todos los días, óyeme, una persona que le pasa muchísimo de la Biblia, le pasa casi a todos los personajes de la Biblia. Bien, entonces, número 14, señal de un falso profeta, declaran profecía en su humanidad. Esto es algo que hacen muchas personas hoy en día. Y ojo con esto, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Muchas personas hoy en día viven profetizando, declarando palabra profética al azar. Yo te profetizo, yo te profetizo, yo te profetizo, y yo declaro, y yo esto. Ese yo está diciendo que no está Jehová, que eres tú. Ese no es Jehová, ese eres tú, el que yo te profetizo, el que yo te declaro. Porque si tú me dices a mí como profeta de Dios, así te dice el Señor, es otra cosa. Pero si tú yo esto, y yo aquello, yo lo otro, ahí hay que tener cuidado. Porque ahí no está hablando Dios, ahí está hablando tú en tu humanidad. Así que ojo con esto, que tú puedes caer en una confusión y tú puedes caer en un engaño, un espíritu de confusión, y también tú puedes caer en la adivinación. Y eso es lo que muchos profetas no saben o se están perdiendo en esa parte. Así que ojo con esto, que por eso en los tiempos de Jeremías y en los tiempos de Moisés hubo reprensión contra los profetas falsos y contra aquella persona que se llama el profeta y contra aquellos profetas que se habían desviado de la verdad. Porque hay profetas que comienzan bien pero después se apartan, se desvían de la verdad. ¿Por qué? Porque se dejan arrastrar por la vanidad de su corazón, queriendo dar profecía cada rato. Ojo con esto, ojo con esto. Entonces, bien, vamos concluyendo ya para cerrar con este tema de los del ministerio profético. Bien, entonces vamos a hablar sobre los riesgos que corre un profeta. Los riesgos que corre un profeta. ¿Cuáles son los riesgos que corre un profeta? Ya por estas señales que tienen que identifican a los falsos profetas. Escuche bien los riesgos que corre un profeta. Vamos a ser breve. Número 1, un profeta puede ser engañado. Ese es el número 1. Ezequiel 14, capítulo 14, verso 9. Brevemente. Y cuando el profeta fuera engañado, cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Oiga bien, por la rebeldía del profeta y por la desobediencia del profeta, Dios puede permitir un espíritu de engaño en la vida de ese profeta. Y ese profeta carga juicio. Le estoy diciendo que este ministerio profético es delicado. Número 2. Segundo riesgo que corre una persona, un profeta de Dios. Puede ser confundido. Deuteronomio 13:3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Usted escuchó? Es decir, que van a venir personas que van a tener espíritu de confusión y que Dios va a estar probando el pueblo a través de ese falso profeta o a través de ese soñador. Isaías 29:10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Isaías 30:10. Que dicen a los videntes no veáis, a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Mire, un riesgo que corre un profeta puede ser confundido. Otro riesgo que corre un profeta es que el profeta puede ser rebelde. Un profeta corre el riesgo de ser rebelde, según el libro de Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Esto es sobre la misma historia del profeta joven y el profeta viejo. Esta palabra la dice el profeta viejo. Oiga, el profeta viejo que con mentira engañó al joven, ahora digo lo que dice. Después que lo despachó por el mismo camino que vino, que le dijo que Jehová le hubiera dicho a través de un ángel que se fuera por el mismo camino. Después que a este profeta joven lo mata un león en el camino, el profeta viejo dice lo siguiente: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Fíjese,
este es un riesgo que corre un profeta de Dios, que por ser rebelde al mandato de Jehová, entonces, por su rebeldía, acarrea juicio. Ser obstinado. Un profeta puede ser obstinado. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, dice lo siguiente: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto fue la respuesta de Samuel al rey Saúl cuando desobedeció el mandato de Dios. Entonces vemos aquí que el profeta Samuel dice que como adivinación es la rebelión y como idolatría, como ídolos de idolatría es la obstinación. Un profeta de Dios, si se descuida, corre el riesgo de ser obstinado. O sea, ya mencionamos 4 cosas que un profeta puede caer: puede ser confundido, puede ser engañado, puede ser rebelde y puede ser obstinado. Quinto riesgo que corre un profeta: ser desobediente. Y este le afecta mucho. Ser desobediente. Samuel le dijo a Saúl en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, verso 13: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, que muchas veces el profeta puede actuar locamente en cuanto a lo que Dios le manda hacer, puede ser desobediente. Ahí tenemos el caso también de Jonás, que no quería ir a Nínive, y Dios tuvo que preparar un gran pez que se lo tragase. Entonces, profeta en el Antiguo Testamento. Esto es claro, el ministerio profético tuvo su auge en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Anunciando la venida del Mesías, exhortando al pueblo, enseñando al pueblo de Israel, instruyéndolo, corrigiéndolo, de muchas maneras operó el ministerio profético. Pero hubo un tiempo que el ministerio profético cesó hasta la época de Malaquías, claro está, y volvió a acercarse en el tiempo de Juan el Bautista, ¿verdad? Antes de la primera venida del Señor Jesucristo, para preparar el camino. Eso ya nosotros lo sabemos. Entonces, Juan el Bautista fue el sello de los profetas del Antiguo Testamento. Punto clave. Estamos casi terminando. Punto clave. Punto clave. Hay muchas personas por ahí que dicen que el ministerio profético fue hasta Juan el Bautista. Por eso, recuerden que en la primera parte dijimos que vamos a hablar sobre qué es un profeta, sobre cuándo, cómo y por qué surge el ministerio profético, en qué momento, a raíz de qué. Y también dijimos que vamos a hablar sobre la vigencia de este ministerio profético. Si aún está en vigencia, que solamente llegó hasta Juan el Bautista. Entonces llegamos a ese punto clave. Juan el Bautista no fue el último profeta en sentido de que ya el ministerio profético iba a cesar y que los profetas no iban a existir. Hay muchas personas por ahí que dicen que los profetas no existen, que es una mentira que se han inventado, que ahora todo el mundo quiere ser profeta, que por aquí por allá. No, en nuestro versículo, como base de este estudio, los 5 ministerios de esta serie, Efesios 4:11 nos dice que Jesucristo constituyó primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego maestros, luego pastores y maestros. Entonces, dicho en esto, a lo que la palabra del Señor se refiere y nos enseña, es que Juan el Bautista fue el sello de los profetas del Antiguo Testamento que anunciaron la venida del Mesías. A eso es que se refiere la palabra de Dios cuando dice que hasta Juan llegaron los profetas. Y fue el mismo Cristo que lo dijo. Escuchen bien, el Cristo prometido. Juan anunció la venida del Mesías, el Cristo prometido. Juan, como el último heraldo, es decir, el último proclamador, ¿verdad? El último anunciador de estas profecías mesiánicas, fue quien preparó, ¿verdad?, el camino para la presentación de Jesús. La cita bíblica lo confirman, Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sobre qué? Sobre la venida del reino de Dios, sobre el anunciamiento del Mesías. Lucas 1:7, ¿verdad? Y Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero si la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿por qué Jesús también es llamado profeta? Porque de Jesús en adelante comienza un nuevo pacto. Y de Jesús en adelante, entonces Jesús, al resucitar, ¿verdad?, constituye a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores. Jesús en su ministerio, el primer ministerio que constituyó, que ese fue el primero que hablamos en esta serie de los 5 ministerios, fue el apostólico. Escogió a 12 discípulos, a los cuales los llamó apóstoles. Entonces, constituyó profeta, porque vemos que en el Nuevo Testamento continúa el ministerio profético. Entonces, no se limitó al antiguo pacto, tampoco se limitó hasta Juan, sino que el ministerio profético no cesó, continúa desde la fundación del mundo hasta la segunda venida de Cristo. Y aún después de la segunda venida de Cristo, en los tiempos apocalípticos, se seguirá viendo el ministerio profético con los 2 testigos que Jehová enviará y profetizarán y darán señales y hablarán al pueblo de Israel para que se vuelva a Dios. Es decir, que este ministerio está vigente, esa es la clave, está vigente. Profetas en el Nuevo Testamento, vamos a ver los profetas en el Nuevo Testamento para comprobarlo. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que habían apóstoles y profetas, los cuales edificaban la iglesia de Cristo. Y dice el apóstol Pablo que Cristo fue el fundamento principal, la piedra principal del ángulo fue Jesucristo, y después de Jesucristo todos los que vamos edificando sobre ese fundamento, porque no hay otro fundamento sino el de Cristo. Entonces, Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, Pablo está hablando de que en el tiempo apostólico, en el tiempo primitivo, en el comienzo de la iglesia primitiva, entonces después que Jesús ascendió al cielo, en la dispensación de la gracia, continúa habiendo profetas. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí.
algunos personajes que vamos a mencionar en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, que fueron profetas, que desempeñaron el ministerio profético. Entonces, habían profetas en las iglesias en la época de los apóstoles y en los inicios de las iglesias primitivas. Habían profetas. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, 28, nos confirma eso. Entonces, hombres y mujeres comunicaban lo que Dios les había revelado por el Espíritu y anunciando ocasionalmente, escuche bien, ocasionalmente, anunciando, no siempre, ocasionalmente, lo que había de suceder. O sea, ocasionalmente anunciaban acontecimientos futuros, no con frecuencia, porque recuerden que la función del profeta varió un poco luego de la venida del Señor. Ya no se centra tanto en acontecimientos futuristas, sino se centra más en exhortación, enseñanza, instrucciones, direcciones espirituales, etc. Pero no deja de haber revelación de parte de Dios sobre cosas futuras. Entonces, anunciando ocasionalmente lo que había de suceder. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 27 y 28. También el capítulo 21, versículo 10 y versículo 11 nos confirma esto. Especialmente exhortaban y edificaban a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3, verso 4 y verso 24 no los confirma. Que los profetas especialmente exhortaban y edificaban a la iglesia, es decir, profesaban en términos de pregonero, predicaban, anunciaban el reino de Dios, el evangelio de Dios, la buena nueva de salvación, y ocasionalmente se les revelaba el futuro. Bien, personajes bíblicos en el Nuevo Testamento que ejercieron el ministerio profético. Número 1, Agabo. Agabo, Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Esto es en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Número 2, un profeta cretense. Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Número 3, profeta de Jerusalén. Hechos capítulo 11, versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Número 4, profetas de Antioquía. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí comienza a redactar, a enumerar los nombres, ¿verdad? A mencionar los nombres de estos profetas y maestros, entre los cuales está Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Estos eran profetas y maestros, entre ellos profetas y maestros se les llama. Entonces, número 5, Judas y Silas. Hechos, capítulo 15, verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¡Wow! Tremendo. Judas y Silas eran profetas. Así que, para los que dicen que el ministerio profético fue hasta Juan, que ya eso es mentira, que los profetas no existen, ahí tiene la confirmación bíblica de que el ministerio profético sigue vigente, está en fusión y siguen los profetas hasta la venida de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo y aún después de la segunda venida de Cristo. Bueno, sí, hasta la segunda venida de Cristo, porque los dos testigos, me parece, serán enviados antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, luego de que los testigos sean muertos, entonces viene el reinado milenial, porque después del reinado milenial lo que vendrá será la destrucción de la bestia, del gran dragón y el falso profeta, es decir, la destrucción ya del reino del mal. Entonces, bien, los profetas continuarán hasta el fin de los tiempos, hasta la gran tribulación, seguirán habiendo profetas de Dios. Con los dos testigos terminará el asunto de los profetas, porque ya esos son los dos testigos elegidos por Dios. Claro, los profetas de la dispensación de la gracia van a terminar en el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia terminó todo, terminaron los 5 ministerios prácticamente. Ya lo que quedará es la preparación para Israel, ¿verdad? Para esperar la segunda venida del Mesías, que para ello Dios tiene reservado 2 testigos, los cuales serán enviados y profetizarán y darán señales y predicarán. Esto es bueno aclararlo, claro, para que no haya confusión. Entonces, en conclusión ya, para cerrar con esta parte del ministerio profético, ya llegando a nuestra parte final, ¿verdad? Podemos decir lo siguiente, podemos concluir con esta cita de Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3 al 4, verso 24, 29 al 33 y 40. Ahí está la clave del profeta, la función del profeta, en este tiempo, en la dispensación de la gracia. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica la iglesia. Esa es la función del profeta en esta dispensación de la gracia. Hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Al final el objetivo es edificar a la iglesia. Los profetas, los espíritus del profeta tienen que sujetarse a los profetas. Y el profeta ocasionalmente va a tener revelación divina de acontecimiento futuro y lo va a anunciar. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Ya hemos llegado a la parte final de esta segunda parte del ministerio profético. Así que verdaderamente, gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final de este video, ¿verdad? Hasta el final de este segundo segmento de Cátedras Bíblicas con el ministerio profético, ¿verdad? Que ha sido de gran edificación y de gran provecho. Espero que te hayan nutrido bien, espero que compartas estas informaciones, que también las estudies, me escribas en los comentarios cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier cosa que quieras que te aclare mejor, cualquier cosa que quieras también compartir, porque estamos aquí para enseñar, pero también para recibir, para dar, pero también para recibir, para aprender, ¿verdad? Para enseñar y ser enseñado, porque como dijo el maestro, como dijo nuestro Señor Jesucristo, edificados los unos a los otros. Así que, sin más que decir, te invito a que, si eres nuevo en mi canal, si eres nuevo en nuestro canal, te suscriba, active la campanita para que te lleguen las notificaciones, le dé like y comparta para que así nuestro canal pueda crecer y podamos alcanzar más vida, podamos expandirnos y llegar a más almas. Dios le bendiga a esa comunidad hermosa que nos está apoyando, que nos sigue y que están con nosotros en esta plataforma. No te pierdas ninguno de los contenidos que estaremos subiendo y en la próxima parte, en la tercera parte, vamos a continuar con el ministerio que sigue, que es el ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico es el que continúa, ya que esta parte del ministerio profético fue muy amplia. Así que bendiciones para todos y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.